Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. La policía alemana sigue buscando al principal sospechoso del atentado del pasado día 19 en Berlín. Amri Anis, que es así como se llama este hombre, lleva años o llevaría años, según las últimas investigaciones, en la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. Primero estuvo en Italia, donde pasó 3 años, allá al parecer delinquió y acabó en la cárcel. Creo haber leído que en Sicilia, en Catania en concreto. En el verano del año 2015, es decir, hace aproximadamente un año y medio, se trasladó por su propio pie a Alemania, donde entró sin ningún problema, lo digo para los que no seáis europeos, que aquí se puede circular sin pasar de país a país, sin que te pidan el pasaporte ni ningún tipo de documento, porque no existen las garitas fronterizas. Muy bien, a pesar de que pesaba sobre él una orden de deportación dentro de la propia Alemania, las autoridades de aquel país no lo habían hecho todavía, por una serie de defectos de forma, lo cual ha enfadado bastante y está enfadando bastante a los alemanes, porque esta viene a ser como la enésima incompetencia del gabinete Merkel en este asunto. Cada uno de sus fallos, además, que son muchos ya, los ha ido enterrando bajo una tonelada de arena y luego trata de que no se hable de ellos. Se reproduce siempre el mismo esquema de actuación. En la Alemania oficial, que existe una Alemania oficial, como existe una España oficial y una Francia oficial, simplemente no pasa nada. Y eso se puede verificar si uno va a la prensa alemana, si habla alemán, o traducida al inglés, y puede verlo. En la Alemania real, sin embargo, la habitada por los alemanes, la alarma se ha disparado y afecta ya pues, a ciudadanos de toda condición y de todas las orientaciones políticas. La historia de Amri Anis, de este tunecino que andan buscando en Alemania como locos y espero que den con él pronto, pues es la historia de muchos inmigrantes norafricanos o de Oriente Medio en Europa, que llegan hasta aquí, pues ya sea de manera ilegal o de manera legal muchísimas veces o en otras ocasiones directamente han nacido aquí, como vimos en los atentados de París o en los de Bruselas. El hecho es que delinquen, empiezan a meterse, a rodearse de muy malas compañías, delinquen, acaban en la cárcel y allí se radicalizan. Otras veces directamente llegan y se radicalizan en su barrio, o llegan o ya están aquí, y se radicalizan en su barrio gueto, es decir, en su gueto, básicamente, que hay un montón de ellos, en alguna de las muchísimas ciudades europeas que disponen de este tipo de barrios habitados básicamente o en su práctica mayoría por emigrantes de origen argelino, de Oriente Medio, es decir, básicamente musulmanes. Algunos, pocos afortunadamente, pues pasan de la teoría a la práctica y cometen un atentado. Esto es, este retrato robot se puede aplicar a los terroristas en París, a los de Le Charlie Hebdo, a los de Bataclan, a los del aeropuerto de Bruselas, al de Niza. Todo indica que también al del atentado de Berlín de hace 3 días. Es decir, parece ser que, no voy a decir que sea fácil encontrarles, pero sí por lo menos describirles. No hay ningún tipo de ligación entre ellos, no se conocen la mayor parte de las veces, pero todos responden, ya digo, a un retrato robot muy similar. En Alemania no es la primera cosa que sucede. Esto es algo que se viene repitiendo desde hace un par de días en muchos medios de comunicación, especialmente en España. Mucha gente, no, es que esto no había sucedido nunca y claro, los alemanes no estaban preparados. Durante el verano pasado, ya sabéis que es que ahora, a pesar de que disponemos de tanta información, la memoria es más débil que nunca. Cosas que sucedieron en el mes de julio se nos han olvidado. Lo digo para que hagáis memoria, simplemente. Acordaros de esas noticias que nos llegaban de Alemania a mediados del mes de julio, de pequeños atentados en el sur de Alemania en concreto, que dieron muchísimo que hablar, pero al no ser extremadamente graves, es decir, al ser incidentes menores, con algún muerto en algún caso, pero incidentes menores que no tenían nada que ver con lo que había sucedido en Niza, no digamos ya con lo de París, pues salieron de las portadas de los periódicos y de los noticieros muy rápidamente. Lo que pasa en estos días, estamos sobreinformados y una historia que en circunstancias normales se hubiera mantenido más tiempo, pues automáticamente es tapado por la siguiente que llega. Pues como decía, había, o hubo mejor dicho, varios episodios de violencia
menores, en este caso, comparado obviamente con los grandes atentados, durante el verano. En Reutlingen, por ejemplo, que es una ciudad que está en Suabia, en Baden-Württemberg, que es una ciudad que conozco, está muy cerquita de Stuttgart, pues un refugiado, esto lo recuerdo perfectamente, un refugiado se lió a machetazos, un refugiado sirio en concreto, y se lió a machetazos por la calle con una mujer, la dejó en el sitio, la mató. Luego la cosa se quedó ahí, no fue a más, no escaló, pero lo que se pudo ver tanto allí en Baden-Württemberg como en el resto de Alemania es que convinieron, tanto el gobierno regional como el nacional, como prácticamente todos los medios de comunicación, convinieron en no darle demasiada publicidad. Es, bueno, para evitar imitadores, copycats, que hayan visto esto y quieran exactamente hacer lo mismo, es decir, proveerse de un cuchillo y ir por la calle matando gente, pues lo mejor es, a veces es bueno, sobre todo cuando aparece este tipo de criminales, si es una cosa aislada realmente, dices, bueno, encima no vamos a darle publicidad porque es peor, siempre hay desequilibrados en casa, y estos desequilibrados pues pueden llegar y decir, mira, si este lo ha hecho y ha tenido tanta notoriedad en los periódicos, pues yo quiero tenerla también. En el caso que nos afecta ahora mismo, se ve que los desequilibrados son todos musulmanes, es decir, que no afecta, no hay copycats que pertenezcan a otras religiones, la cristiana, los bahá'í o yo qué sé, o los budistas. Se da solo los casos de emulación entre los musulmanes, pero bueno, eso es un caso aparte. El hecho es que algo similar, muy similar, sucedió por eso en esas mismas semanas, en el mes de julio, en el asalto a un tren, en Baviera en este caso, que es el estado que está al lado de Baden-Württemberg, también en el sur de Alemania, que ocasionó varios heridos. Hay unas fotos muy impactantes, por si os acordáis de ellas, y si no, buscadlas, buscad Atentado Baviera 2016 y las veréis. Y es un tipo, en este caso era un refugiado afgano, muy joven, que se lió también a cuchilladas contra los pasajeros del tren. No hubo que lamentar ninguna víctima, por lo que recuerdo, pero había unas fotos, ya digo, que impactaban mucho, estaba todo el suelo del vagón del tren lleno de sangre. Y bueno, en fin, ya sabéis lo escandalosa que es la sangre, sobre todo cuando la ves en algo tan familiar, por lo menos para los europeos, como es el vagón de un metro o el vagón de un tren. Entonces, este hombre murió, este refugiado afgano, la policía alemana, pues estaba ya fuera de sí y le disparó, lo abatió a tiros. Y sucedió exactamente lo mismo que en Reutlingen. Exactamente lo mismo. Silencio, más o menos silencio mediático, más allá de dar la noticia como un suceso, el famoso suceso aislado, y el gobierno, pues echó, tanto el gobierno bávaro como el gobierno central, el gobierno federal, pues echaron un poco de tierra encima. Y bueno, que esto no suceda otra vez. El hecho es que si nos fijamos lo que sucedió durante el verano en Alemania y lo que ha sucedido ahora, ya en el invierno, en las puertas del invierno en Berlín, digamos, lo que sucedió en verano en el sur de Alemania, quiero decir, es el mismo patrón. Es decir, la idea de Merkel es pasar página con la esperanza puesta en que la cosa no vaya más. Entonces, bueno, vamos a dejarlo, vamos a hacer que los alemanes se olviden de la historia. A fin de cuentas, bueno, pues es un muerto en una calle de Reutlingen. Esto se olvida fácilmente. Es algo que no se podría considerar casi como un luctuoso suceso en las calles de Reutlingen. Reutlingen, pues, es una ciudad, no voy a decir una gran capital, pero es una ciudad más o menos importante y muy industrial, del cinturón industrial de Stuttgart. Pero vamos, que estas cosas suceden. No es la primera vez que matan a alguien en Reutlingen y no será la última. Algo parecido a lo del acuchillamiento en aquel tren de Baviera, pues bueno, a veces pasa que a un pasajero se le pira la pinza y se pone a matar gente. Pasa. Y la idea que tenían en Berlín era esa. Vamos, digo, en Berlín, como en Múnich, como en Stuttgart. Era, bueno, esto se pasa, no vamos a llamar a que las cosas vayan a peor. Es decir, la cosa es que sí ha pasado más, o mejor dicho, sí ha ido a más. Y ahora es mucho más difícil de silenciar porque ya tenemos 12 muertos encima de la mesa. Ya no es lo de Reutlingen, que era uno, o lo de Baviera, que era ninguno. Heridos, una cosa muy escandalosa por la sangre, pero nada más. Y eso se olvida rápido. Y con 12 muertos, lo curioso es que la misma máquina de negación se ha puesto en marcha. Igualita. Es decir, primero se mantuvo la intriga durante horas, como bien sabéis. Estamos ya a día 23, creo que han pasado los días imprescindibles para tomarse estas cosas con calma y poder hablar ya franca y directamente sobre el tema. Pues mantuvieron la intriga, acordaros, toda aquella madrugada y al día siguiente. Luego se detuvo a una persona equivocada, que era un pakistaní,
que al parecer no tenía nada que ver en esta historia, y bueno, tampoco es cosa de por querer hacer justicia, pues hacer pagar esto a un inocente. Entonces lo terminaron soltando. Ya sabéis que cuando la justicia se equivoca, en fin, te puede costar o la vida. Los errores judiciales son de los más jodidos, junto con los errores médicos. Te puede costar la vida o te puede costar 30 años en la cárcel. Entonces es mejor, si no estás muy, muy seguro, es mejor que la policía, o en este caso el juez, te libere, como fue el caso de este pakistaní. Y bueno, y ahora llevan días pidiendo tranquilidad a la gente, básicamente haciéndolo de aquí no pasa nada, tranquilos, aquí esto, vamos a volver a nuestra vida, feliz Navidad, que esto pasa pero no va a volver a suceder. Y la gente está tranquila, sí. Los alemanes están perfectamente tranquilos. Aunque hay algún exaltado, pues exaltados hay en todos los lados, pero el alemán medio el alemán es de los pueblos más civilizados del mundo, más serenos y más tranquilos. Pero de la misma manera que digo que está tranquila, también está harta. Porque nosotros estaríamos hartos si nos estuviesen haciendo lo mismo, que estoy convencido que si estos mismos episodios, que lo de Berlín ya va algo más de... va un poquitín más allá del episodio, hubiesen sucedido en lugar de en Reutlingen, en Baviera y en Berlín, hubieran sucedido en Madrid, en Gijón y en Barcelona, pues no tendríamos ninguna tranquilidad, o estaríamos tranquilos pero bastante hartos. Y desde luego nerviosos y pendientes y con cierto miedo por saber lo que va a pasar. Bueno, y no solo porque, en fin, estos atentados hayan traspasado las fronteras del país y no se hable de otra cosa en los medios internacionales. Básicamente es que empieza a llover sobre mojado. Pero lo que a los alemanes les ha hecho perder la paciencia, digamos, no solo es los grandes atentados o el gran atentado de Berlín, o estos episodios de Reutlingen y de Baviera, ni muchísimo menos. No solo es eso, sino la violencia de baja intensidad que azota ciertas regiones del país, pues como Renania del Norte-Westfalia, por ejemplo, que es la región más poblada de Europa, una región que creo que tiene 18 millones de habitantes y es más pequeña que Andalucía. Bueno, eso es lo que realmente a los alemanes les tiene nerviosos y les tiene preocupados. Es una violencia, ya digo, de baja intensidad, es decir, sin víctimas mortales, pero que le hace a uno sentirse inseguro, de que pueda, la amenaza, una amenaza ciega que no puede aparecer en cualquier momento. Esta violencia tuvo su episodio más dramático y el más simbólico, desde luego, pues hace un año, justo un año, va a hacer ahora, dentro de una semana, un año, con motivo de aquellas violaciones masivas en Colonia. Colonia está en el corazón de Renania del Norte-Westfalia. Está en la ribera del Rin, como todo el mundo sabe. Bueno, pues os acordaréis de aquellas violaciones, aquella Nochevieja, ¿no? Horrenda. Fueron unos 2.000 hombres repartidos por el centro de la ciudad. Todos, absolutamente todos, inmigrantes musulmanes que se entregaron a una orgía de violaciones y de crimen, sin más, ante la estupefacción de las fuerzas del orden. Eso es lo que vimos, que al día siguiente, pues el día 1 y el día 2 no nos lo podíamos creer. Y que dejó a Alemania, fue como si le hubieran dado a los alemanes con un bate de béisbol en toda la cabeza. ¿Pero esto cómo es posible? Uno de los lugares más seguros del mundo. Pues, y no es que hubiera habido un atraco o una reyerta. Esas cosas pasan en cualquier lado, ¿no? Ya pues, se ha saldado una reyerta de Nochevieja con un muerto. Eso pasa en cualquier ciudad, por muy civilizada y por muy pacífica que sea. Esto era algo muchísimo más desconcertante. Bueno, pues en aquel momento, hace un año, repito, la reacción fue tardía, muy confusa por parte del gobierno, especialmente del gobierno de la ciudad, del municipio, que la alcaldesa pues tuvo algunos, creo que es del SP, tuvo algunos momentos auténticamente antológicos. De hecho, si nos vamos a día de hoy, un año después, lo que nos encontramos es que apenas hay condenas, lo cual ya es preocupante, y muchos casos están sin resolver directamente. Es decir, pues salió mi hija, la violaron, literalmente 5 tíos, y un año después no sé quién fue. Y no sé quién fue y por lo tanto no se le puede castigar, ni se puede satisfacer a la víctima, ni se puede en definitiva hacer justicia. Es decir, que en ciertos lugares reina la más absoluta impunidad. Caray, ¿cómo no van a estar hartos los alemanes?
No digo histéricos, ni con ansias de venganza, ni nada por el estilo. Simplemente hartos. Lo estaríamos cualquiera, los alemanes, los noruegos, los españoles y los tailandeses. La gente de bien ante cosas como esta pierde la tranquilidad y se enfada y se harta. Es decir, el planteamiento de Merkel, si lo miramos de una manera desapasionada, ha sido el de temer más las reacciones de su propia población, temerosa de que, yo qué sé, va a salir de aquí unos nazis o algo así, que el de los propios criminales. Sin advertir que el peor y más extemporáneo, que la reacción peor y más extemporánea será cuanto más dilates la justicia o la aplicación de la justicia, cuanto más dilates la transferencia de seguridad a tu propia población. Entonces, cuando ya a la gente, como decía antes, empieza a llover sobre mojado y ya da igual. Ya lo que tienes es barro. Es decir, mejor prevenir. Y en el momento es una de las... Cuando me preguntan qué hay que hacer para que una ciudad sea segura, caray, que el crimen nunca quede impune. Simplemente. Que el que la haga, la pague. Es una de las principales cosas para que el que piense en hacerla de nuevo, que sepa que las probabilidades que va a tener de enfrentarse con la justicia son muy altas. El tema es que, por no hablar de que muchos alemanes están así, pues al final parece ser que la cosa es como que se ha soterrado un poco. Se ha soterrado sobre todo de cara a la opinión pública, porque aquí, a poco que uno hable con un alemán normal, estoy hablando un hiperfascista, no un tío normal, porque en Alemania cuesta encontrarse hiperfascistas, sinceramente. En general en Europa cuesta encontrarse ese tipo de radicales. A ver, los haylos, obviamente, como en todas partes, pero no es el alemán medio, ni el belga medio, ni el inglés medio. Pues la cosa es que el alemán medio lo que te viene a decir, y conozco unos cuantos, es que se siente absolutamente estafado por la prensa, en la que los pueblos libres suelen depositar su confianza. Es decir, bueno, entendemos y asumimos que los políticos tienen intereses, que los políticos anhelan el poder y mantenerlo y retenerlo, pero no así la prensa, o por lo menos toda la prensa. Y en el caso de Alemania, la gran prensa, los grandes grupos mediáticos, con contadísimas excepciones y por supuesto parciales, lo que les están diciendo es que allí no pasa nada y que estén tranquilos. Es decir, están haciendo de eco, de caja de resonancia de los mensajes del gobierno. No pasa nada, o eso es el mensaje general, pero esta Nochevieja en Colonia va a haber una auténtica tropa de asalto policial para que no pase nada. Es decir, lo leí el otro día. Va a haber 2.000 agentes de policía armados. El año pasado, en la Nochevieja, la noche del 31 de diciembre, había 140, que me parece una cosa normal para una ciudad pacífica, pues que hay celebraciones, fiestas y tal y cual, y además encargados de cosas menores, ¿no? De que uno se ha emborrachado y hay que llamar a una ambulancia, de alguna pelea puntual y poco más. Las cosas que suceden en las ciudades europeas el día de Nochevieja. Bueno, pues este año va a haber 2.000. Es decir, que se me salen 14 veces más que el año pasado. Eso que no está pasando nada, ¿eh? Estas policías además van a tener unas unidades montadas para poder ir por las calles, montadas a caballo, quiero decir, helicópteros con sus luminarias para poder seguir, es decir, para vigilar a la población, para que no pase nada. Luego, a mí no sé si habéis estado en Colonia alguna vez, pero me da que va a haber en algunas zonas de la ciudad, va a haber más policías. Si empezamos Colonia no es tan grande, ¿eh? Colonia no es Berlín ni es París. Una ciudad que está bien, muy visible y muy resultona, pero es una ciudad de tamaño medio. Pero en alguna de las zonas de la ciudad va a haber más policías que festejantes. Es decir, va a ser curioso, va a ser digno de ver. Pero claro, aquí a mí por lo menos se me plantean unas cuantas preguntas. Y creo que a los colonieses también, y a los alemanes en general. ¿Van a hacer lo mismo en Düsseldorf? Es decir, van a colocar 2.000 policías en Düsseldorf. Düsseldorf es una ciudad que está muy cerquita, está 40 kilómetros al norte de Colonia, la ciudad gemela. De hecho, se llevan fatal entre ellos, hay eterna rivalidad, el fútbol, la cerveza, todo. Van a poner también 2.000 policías con helicópteros, perros, caballos y tal en Düsseldorf. Y en Duisburgo, que tampoco anda muy lejos, ahí en el Ruhrpott, en la cuenca del Ruhr. Y en Aquisgrán, tampoco está muy lejos de Colonia. En Frankfurt, un poquitín más abajo,
una ciudad también, en este caso del mismo tamaño o parecido, en Stuttgart, un poquitín más abajo, en Kassel. No lo sé, así podría seguir hasta mañana. La cantidad de ciudades que Alemania tiene de ese tamaño, es decir, de aproximadamente medio millón de habitantes, es muy grande. Pues, y nos podemos ir a las de 300.000 o a las de 150.000. Si lo de los 2.000 policías en Colonia lo escalamos y nos vamos a una ciudad del tamaño de Hamburgo, ¿cuántos van a hacer falta? Hamburgo, si es una ciudad grande, o la propia Berlín, o Múnich, ya son ciudades realmente grandes. ¿Cuántos policías van a necesitar? Y caballos y helicópteros. Yo creo que no hay suficiente policía en Alemania para que todas las ciudades hagan un despliegue como el de Colonia, sinceramente lo digo. Y casi peor sería si la hubiese, es decir, que realmente el cuerpo de policía federal tuviese esa cantidad de efectivos y los sacase cada noche a la calle. Cada noche no tendría mucho sentido, los tendría que tener pensados solo para los días festivos, el Día de la Unidad Nacional, el Nochevieja y cosas así. El resto del año estarían los cuarteles tocándose las narices, viendo el fútbol. Pero bueno, pongamos que lo sacan todas las noches, pues casi sería peor, porque en este caso Alemania pasaría a ser un estado policial. Y no creo que a los alemanes les guste vivir en un estado policial, porque a nadie en su sano juicio le gusta vivir en un estado policial, ni el que haya policías en cada esquina. Los alemanes además saben perfectamente lo que es un estado policial, porque la mitad del país la tuvieron secuestrada por los comunistas durante 40 años. Y aún con todas, en la Alemania Oriental no había tanta policía en la calle, por lo menos uniformada. Estaban los de la Stasi y tal, pero a esos no los veías venir. Y todo con tal de no reconocer lo obvio, que es lo peor de todo, que es que la entrada de refugiados del año 2015 fue masiva y descontrolada. Yo, personalmente, creo que a una parte de esos refugiados había que acogerlos en Europa Occidental, y lo he dicho en más de una ocasión. Y los alemanes, o el alemán medio, también. Conozco un pueblo en concreto, del sur del país, en el que les metieron 500. Un pueblo pequeño de 15.000 habitantes. Y a mí me decía gente allá el año pasado, hombre, si hubieran sido 30, 35, básicamente mujeres y niños, no hubiéramos tenido ningún problema, nos hubiéramos deshecho en atenciones con ellos, y más en los pueblos del sur de Alemania, y de toda Alemania, que no hay niños. Claro, nos meten 500, básicamente hombres. Es decir, eso no lo quieren reconocer bajo ningún concepto. Tampoco quieren reconocer que se subestimó la amenaza islamista. Y lo peor de todo, no quieren reconocer que no saben cómo combatirla. Es decir, los motivos para que los alemanes estén hartísimos, yo creo sinceramente que sobran. Tengo un par de mensajitos vuestros de los que traigo arrastrados de hace ya tantos días, que a ver si les puedo dar salida hoy, a ver, en espera de que este fin de semana pues termine de emitir o de dar el resto, a ver si me da tiempo, porque siguen entrando a pesar de todo, pero es bueno, me gusta que enviéis mensajes a la Contracrónica porque enriquecen el programa y además, pues en muchas ocasiones, en casi todas diría, me hacéis preguntas muy pertinentes. Esto que oís por detrás son las hojas del cuaderno que estoy buscando el teléfono, que para variar pues no me lo sé. Y sigo sin sabérmelo y estoy buscando, pero lo tengo por ahí apuntado. Pero no lo encuentro, lo digo por si no lo sabíais. Bueno, no solo no esto, si es que además no lo encuentro. Pero bueno, da igual, aquí está. 690-827909. Este es el teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp por si queréis enviar, ya sabéis, mensajes de voz, notas de voz de 1 minuto de duración aproximadamente. Es decir, segundo arriba, segundo abajo. Lo del minuto porque no tenemos todo el programa. Este programa dura media hora y quiero que siga durando media hora. Bueno, pues tengo la primera, es de Pablo, que es de Ecuador, y curiosamente me pregunta sobre un tema que he tratado hoy en el programa, que es la violencia. Me pregunta si existe alguna alternativa liberal que tú consideres para países que viven un estado de violencia bastante elevado. Me acuerdo que habías comentado el tema de Guatemala, pues que probablemente no sea una solución liberal hoy en día la clave. Entonces, ¿cómo se manejaría ese tema? Muchas gracias, Fernando. Pues bien, Pablo, lo he comentado hace un momento. La primera cosa, cuando vives en sociedades muy violentas, en las que hay muchos muertos, en las que hay violencia en la calle, en las que te roban, te asaltan, hay secuestros, etcétera. Yo tuve la ocasión de vivirlo en primera persona durante un año en Guatemala, donde pude ver lo que era no poder salir a la calle o salir con muchísimas precauciones o viajar en coche con los cristales tintados, las lunas polarizadas que llamaban allí, pero polarizadísimas hasta el
hasta el parabrisas delantero, que no te viesen, era un problemón cuando se hacía de noche. Ahí se hacía de noche a las 6 de la tarde durante todo el año, porque no veías bien, sobre todo si la calle estaba un poco oscura. Bueno, yo después de darle muchas vueltas a este tema, y creo que he dejado escrito cosas y he hablado en alguna ocasión, no tengo tiempo, evidentemente, aquí para desarrollar toda mi tesis, pero sí una parte. Creo que lo que se puede hacer, no existe eso de solución liberal. A ver, solución liberal, el liberalismo no es una religión, ni es un conjunto de dogmas, ni nada por el estilo. Ya os lo he dicho en más de una ocasión. Yo no considero que el liberalismo sea propiamente una ideología. Simplemente. Por lo tanto, no tiene solución para todo. No hay más. De hecho, intentar tener solución para todo es de una arrogancia increíble. Cuando te viene, no, yo esto sé cómo solucionarlo. Eso es muy típico de los socialistas. Tienen solución absolutamente para todo. Y por lo general, además, suele ser una solución sencilla con muy poco sufrimiento. Bueno, no sé si son liberales o no. Yo te digo algunas cosas que funcionarían muy bien en países como es Guatemala. O el caso de Ecuador, que no llega ni de lejos a ser tan violento como Guatemala, pero me consta por amigos y conocidos que tengo allí que también tienen problemas de seguridad. Bueno, yo creo que lo principal es que haya Estado de Derecho, pero Estado de Derecho con E mayúscula y con D mayúscula. Es decir, que haya cero impunidad, que haya un sistema judicial limpio, es decir, no corrupto, efectivo, que funcione bien y que esté bien financiado. Simplemente, sea profesional, que no se puedan comprar los expedientes ni corromper a los jueces, o que sea muy difícil hacerlo, que esté bien financiado. Una de las maneras de evitar la corrupción es financiarlo bien, es decir, que los jueces no necesiten alargar la mano. Y que esto, que las fuerzas de seguridad del Estado lo mismo, que forman parte del sistema de justicia, de que los policías no muerdan a los que hayan cometido un delito. Y a partir de ahí, luego ya se pueden hacer muchas más cosas. Cuando tienes esa parte de la parte judicial bien resuelta en un país, ves como que el país empieza a funcionar. Es decir, que se respetan los contratos, que la hace la paga, etc. Es decir, los países prósperos en el mundo son países en los que la justicia funciona muy bien y en los que las tasas de impunidad son muy bajos. Luego habría más cosas, no lo sé. A mí se me ocurre una que quizá os choque un poco, pero me di cuenta viviendo en Guatemala, yo no la solía tener en cuenta, me di cuenta allí, que es el de la desestructuración familiar. Yo creo personalmente que las familias deben estar estructuradas por mil razones, por cuestiones personales. Es bueno criarse en una familia en la que tu padre y tu madre se quieren y se cuidan de ti, se encargan de que salgas bien criado y de transmitirte buenos valores en la vida y demás. Bueno, nada que os diga que no sepáis, sino que además que existan familias, que la sociedad esté bien estructurada, que los lazos familiares sean fuertes, implica que los niños, que luego son jóvenes y luego adultos, vienen con lo que es la parte ética bien formada. Es decir, que no reciben su educación en la calle por parte de unos golfillos, que es lo que pasa, por ejemplo, pues, en las colonias o los asentamientos informales en Centroamérica. Muchos, pues uno tiene 4 hermanos, cada uno de un padre distinto, o ni siquiera lo han conocido, o el padre directamente está en la cárcel, o murió en un tiroteo con la policía, los ha criado la madre de aquella manera, si es que ha conseguido criarlos a todo, y al final, para muchos de ellos, su principal y casi únicos maestros son los que se encuentran en la mara, es decir, en las pandillas juveniles en esos barrios. Eso es un vivero de futuros delincuentes. La verdad es que tampoco la vida les ha dejado otra opción muchas veces. Es decir, nacieron en la pobreza, sin posibilidades de... la transmisión de valores se la hizo un pandillero, etcétera. Esto, como veis, da para muchísimo y no dispongo de ese tiempo, pero vamos, la cosa más o menos, Pablo, para que te hagas una idea, va por ahí. Pero no puedo continuar porque tengo otra cosita que me mandan de Bilbao. En este caso de Xavier Eguren, que me mandó un par de mensajes que eran muy largos y le pedí por favor que me lo condensase, y lo ha dejado, es sobre el cambio climático en concreto, y lo ha dejado así. Porque, una vez más, y es una cosa que nos suena, ideas que se demuestran que no son ciertas son las que imperan. En este caso me refiero al origen antrópico de los cambios climáticos observados en el siglo XX, sobre todo el aumento de la temperatura, atribuida el efecto de la contaminación de la actividad industrial, emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es una falacia desde el punto de vista científico, que es el único que se puede tomar en este caso.
El clima es como la economía, como la sociología, la vulcanología. Es un sistema tan complejo que no somos capaces de modelarlo y por tanto de entenderlo y por tanto de saber cuál es la importancia de cada una de las variables que intervienen en él. Por tanto, la ciencia dice, no sabemos cuál es la importancia de las contribuciones de la actividad humana en el clima. Y pese a ello, se toma como verdad absoluta y por supuesto se usan todo tipo de triquiñuelas para afirmar su verdad, como por ejemplo aprovechar que existe una correlación entre la actividad industrial y la temperatura de la Tierra a lo largo del siglo XX para extrapolar de ahí una causalidad, cosa que es obviamente una barbaridad. Gracias. La reflexión, básicamente, que nos ha hecho Xavier desde Bilbao, me parecía muy oportuna porque ha tocado una serie de puntos que no toqué yo el otro día hablando, creo que fue el domingo pasado. Bien, hay una cosa que dice Xavier, que está muy bien, que dice se establece o se ha establecido una causalidad entre actividad industrial y calentamiento. No es exacto. Se ha establecido una causalidad entre CO2 y calentamiento. Y al CO2 se le culpa, bueno, pues a los motores, a las industrias, etc. Pero es que hasta esa causalidad falla si vamos a la serie histórica. Es decir, si vamos a la serie histórica, lo que nos encontramos es que la Tierra, desconocemos por qué, se enfría durante una parte del siglo pasado, desde los años 40 aproximadamente a los años 70, enfriamientos mínimos, obviamente. Y durante esos años es cuando se produce el despegue, por ejemplo, fue la posguerra en Europa, despegue industrial de muchísimos países, entre ellos España, y por lo tanto las emisiones. Es cuando se automoviliza buena parte del mundo. Tiene entre los años 40 y esos 30 años, ¿no? Las 3 décadas fantásticas. Y curiosamente la temperatura descendió. De ahí que a principios de los 70 estuvieran con el cuento de la glaciación, de que lo próximo que venía era una glaciación. Luego tampoco hay una correlación clara ahí. O me vais a decir que esperaron, vamos a esperar a que lleguen los 80 para subir un poco la temperatura. Es decir, lo que comenta Xavier de que es un sistema caótico, y los sistemas caóticos no se pueden modelar, creo que es algo que deberíamos empezar a grabarlo a fuego, tenerlo bien claro y como mínimo ser desconfiados cuando una cosa es evidente y no dar por seguro todas las cosas que nos vienen a convencernos de ello, no con cosas o con datos inapelables, sino con consensos. Eso ya os lo decía hace un par de semanas. La ciencia no avanza por consensos. No existe nada parecido a eso. Pongamos por caso que hubiera, yo qué sé, que hubiera consenso de que la Tierra era plana. O que hay un consenso de que la fuerza de la gravedad no existe. No, es que hay un consenso. Oiga, que yo le voy a demostrar que la fuerza de la gravedad existe y se lo voy a demostrar con una fórmula matemática. No. Está usted diciendo que aquí tenemos los mejores científicos del mundo. Os puse el caso de Wegener, el padre de la tectónica de placas, y había un consenso de que eso no existía. Y se reían de él. Y en este caso, bueno, ya una vez él había muerto, pues muchos años después, ese consenso se deshizo y al final la cosa fue no porque hubiera un consenso contrario, de no, ahora hemos decidido que sí existen las placas terrestres y demás, simplemente porque lo estuvieron viendo por la pura observación. Es decir, vieron que los cables submarinos entre Europa y América se rompían. Decían, bueno, esto significa que están aquí estos continentes separándose, hay muchos datos más, ¿no? Pero bueno, en fin, bueno, pues con esto me alegro mucho, Xavier. Eso sí, la próxima vez hablo un poco más alto, porque me las he visto negras para subirte la ganancia y que se te escuchase un poquito. Lo digo para que todos nos te escuchemos mejor. Pero te agradezco este comentario que nos has hecho, que completa un poco lo que decía yo el otro día. Pues nada, queridos amigos, con estas me despido de vosotros. Hasta mañana.